¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hago este video para que podamos tratar un poquito el tema de los diferentes tipos de estado, ¿sí? Que es el siguiente punto que tenemos en el programa, ya para poder ir avanzando un poquito con el contenido de la materia, ¿sí? Los cuatro tipos principales de estado que vamos a ver son el estado absolutista, el estado liberal, el estado benefactor, ¿sí? Y el estado fascista. Seguramente no los veamos todos en este video que hago ahora, seguramente lo haga en dos videos, igual los voy a subir los dos juntos, pues si no por ahí toma demasiado tiempo, ya iré viendo a medida que transcurre el video según lo que dure, pues tampoco quiero que sea tan largo, ¿sí? Em, bueno, espero que estén bien y que estén sobrellevando bien la cuarentena, sobre todo. Em, Vamos a hablar un poquito de esto. El primer estado del que vamos a hablar es el estado absolutista. El estado absolutista los estados absolutistas son los tipos de estado que conformaron a lo que actualmente llamamos el antiguo régimen. ¿Sí? El antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Es una sociedad con monarquías absolutas, ¿sí? Y estructurada de una manera estamental, ¿sí? A eso denominamos antiguo régimen. Monarquías absolutas con sociedades estamentales. Em, este tipo de estado, ahora lo vamos a explicar bien esto, ¿sí? Este tipo de estado se da entre el siglo XV, finales del siglo XV y finales del siglo XVIII. Dura 3 siglos, ¿sí? 3 siglos, poquito más de 3 siglos. En este tipo de estado, el rey tiene el poder absoluto, concentra todo el poder en su persona, tiene la tarea de impartir justicia, tiene la tarea de recaudar impuestos, dirige a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Las Fuerzas Armadas son el ejército del rey, son el ejército de la nación también, del reino, pero del rey en primer término. Y todo lo que el rey dice es ley, ¿sí? El rey es la encarnación de la ley. Ahora, ¿por qué se lo considera el rey como la encarnación de la ley? Bueno, se lo considera la encarnación de la ley principalmente porque gobierna por derecho divino, ¿sí? ¿Qué significa esto? El rey es considerado un elegido de Dios, prácticamente un enviado de Dios. Él y su familia, ¿sí? Él y los suyos. La familia real, ¿sí? El rey, su esposa y sus hijos, tienen sangre real, ¿sí? Se considera que tienen sangre real, por eso se lo llama así la familia real, ¿sí? Por lo cual la voluntad de Dios hipotéticamente fluye a través de la sangre del rey, ¿sí? Por lo cual esto ya legitima al rey para poder ser considerado la encarnación de la ley, ¿sí? Todo lo que el rey dice es ley. Eh, Ahora bien, como el rey es un elegido de Dios, por tanto, sus hijos, más precisamente su hijo mayor, en primera instancia, va a ser su sucesor en el trono cuando él muera, ¿sí? Si cuando él muere lo sucede su hijo mayor y su hijo mayor o por muerte o por enfermedad o por lo que fuere no puede recibir la corona, pues no está capacitado para reinar, para gobernar, le sigue su siguiente hermano y así sucesivamente, ¿sí? Eh, Ahora bien, hablemos un poquito de la sociedad. La sociedad dijimos que es estamental. ¿Qué significa que es estamental? Significa que está dividido en grupos sociales. ¿Sí? La sociedad está dividida en grupos sociales, que no es lo mismo que la idea de clases sociales que tenemos hoy día. ¿Sí? Hoy día cuando uno habla de clases sociales se imagina la clase alta, la clase media, ¿sí? Ricos y pobres. ¿Sí? Este esquema no funciona de esta forma en esta sociedad. ¿Sí? En la sociedad estamental hay grupos sociales que se dividen más bien por los privilegios que tienen y los que no tienen, digamos, ¿sí? Se divide en tres grupos principales, ¿sí? Que son la nobleza, a la que el rey pertenece, ¿sí? Rey es un título de nobleza, nunca lo olvidemos, viene del latín rex,
Pasa que es el título de nobleza supremo, ¿sí? Rey hay uno solo, duques hay muchos, condes hay muchos, varones hay muchos, ¿sí? Rey hay uno solo. Por eso el rey es el rey y no otro, ¿m? Y además por la cuestión del derecho divino, ¿sí? Entonces, el rey es uno de los nobles. La nobleza es el estamento, ¿sí? O grupo social que tiene mayor privilegio. Después tenemos por otro lado al clero, ¿sí? A la iglesia. La iglesia también es un grupo social de privilegio, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando decimos privilegio? Bueno, en términos generales, tanto el clero, ¿sí? El estamento del clero, como el estamento nobles, nobleza, ambos estamentos no pagan impuestos y tienen derechos políticos, tienen participación política, ¿sí? Y en términos económicos, bueno, podemos decir que en el común de los casos suelen vivir mejor, en términos generales, esto no siempre es así, pero en términos generales viven mejor que las personas que no forman parte de estos estamentos, ¿sí? Y finalmente tenemos como tercer estamento al resto, ¿sí? A lo que yo denomino el resto, ¿sí? ¿Qué es el resto? Bueno, principalmente campesinos, campesinado, y además de campesinado, bueno, trabajadores urbanos y burgueses, ¿sí? La burguesía es la clase social que va a estar en ascenso, ¿sí? En crecimiento a lo largo de todo el antiguo régimen, ¿sí? La burguesía nace alrededor del siglo XII, el siglo XIII, ¿sí? Un poquito antes del surgimiento de lo que denominamos antiguo régimen. Y durante estos 300 años que va a durar el antiguo régimen, los burgueses van a ir digamos, mejorando su estilo de vida, imponiendo sus valores, imponiendo su visión del mundo, hasta finalmente con la Revolución Francesa y con la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que es lo que yo llamo la doble revolución, van a terminar por derribar al antiguo régimen e imponer sus valores, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a explicar un poquito mejor después. Los burgueses, ¿qué son ante todo? Son pequeños y medianos comerciantes y artesanos que viven en las ciudades, ¿sí? La palabra burgués viene de burgo, ¿sí? Que significa que es de la ciudad. Ahora bien, los burgueses, los campesinos, ¿sí? Los trabajadores urbanos, son personas que tienen que pagar impuestos, pero que al mismo tiempo no tienen derechos políticos, ¿sí? Y les aclaro que este tercer estado, este resto, ¿sí? Que queda por fuera de los privilegios de los nobles y del clero, son la mayoría de la sociedad, son la amplia mayoría, más del 90%, ¿sí? Entonces deben pagar impuestos cuando no siempre tienen la comodidad económica para pagarlos, ¿sí? Y encima de eso no tienen participación política, ¿sí? No pueden ocupar cargos públicos, no pueden servir al rey en sus funciones, ¿sí? Por lo cual decimos que justamente la sociedad esta es estamental, ¿sí? Em, Aquel que es del clero no va a tener que pagar impuestos y va a tener privilegios. Aquel que es un noble también no va a pagar impuestos y va a tener privilegios, va a tener derechos políticos, ¿sí? Y sus hijos van a ser nobles también, por lo cual hablamos de estamentos que no dependen en realidad del dinero que tengas, ¿sí? No vivimos en una sociedad, en esta época, ¿no? En el antiguo régimen, no hablamos de una sociedad de capital, en la cual el dinero que tengas puede a vos realmente darte prestigio o privilegios, em, digamos digamos que te puedan hacer participar del escenario político. Para nada, está más atado a tu familia, a la cuna, ¿sí? El hijo del noble va a ser un noble también, por lo tanto, sin haber tenido que hacer nada salvo nacer, no va a tener que pagar impuestos y va a tener derechos políticos, ¿sí? Por otro lado, un burgués, por ejemplo, sin importar lo rico que sea y lo bien que le vaya, puede ser un hombre inmensamente rico y poderoso, aún así no va a poder acceder a la política y va a tener que seguir pagando impuestos, ¿sí? Por lo cual, como digo, no está tan atado a lo económico el privilegio de la persona en este tipo de sociedad,
como en la actualidad, ¿sí? En la actualidad, naturalmente, tampoco debería ser así, ¿sí? No somos lo que tenemos, somos lo que sentimos y los valores que tenemos y lo que tenemos dentro. Pero bueno, eh, en fin, vivimos en un mundo imperfecto. ¿M? Hablemos un poquito de la economía durante el absolutismo, ¿sí? Durante este tipo de estado absolutista, este antiguo régimen. La economía es principalmente mercantilista, ¿sí? Obedecen a los principios del mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo es la doctrina económica que afirma que la acumulación de metales preciosos es lo que determina la riqueza de una nación. Es decir, un reino, mientras más materiales preciosos tenga, materiales preciosos es oro y plata principalmente, ¿sí? Mientras más materiales preciosos tenga, más sólida se supone que es su economía y más poder económico se supone que tiene. Por lo cual, durante los absolutismos, los reyes se ocupan de que sus reinos produzcan todo lo que sean capaces de producir, ¿sí? Eh, para poder vender todo lo que sea posible vender, y al mismo tiempo intentar comprar a otros reinos, a otras naciones, lo mínimo posible. Si puede no comprarse nada, mejor, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque cuando yo vendo, gano plata, obtengo metales preciosos. En cambio, cuando compro, lo que hago es gastar dinero, gasto metales preciosos, ¿sí? Y lo que yo quiero es que los metales preciosos entren al reino, no que salgan, ¿sí? Por lo cual, mientras el reino tenga sus arcas más llenas de metales preciosos, más poderoso va a ser, según los principios del mercantilismo, ¿sí? Que fue con el tiempo una teoría económica que quedó obsoleta, fuera de vigencia, ¿de acuerdo? Em, Bien, vamos a hablar ahora un poquito también de el Estado liberal. El Estado liberal es el tipo de Estado que le sigue al antiguo régimen, ¿sí? Que comienza con la caída del tipo de Estado absolutista. Que esto ocurre, como dije antes, con la doble revolución. ¿Qué es la doble revolución? Bueno, la guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿sí? En 1776. Que va a crear a la primera república moderna, ¿sí? Estados Unidos es la primera república moderna no solamente en el continente americano, sino también en el mundo. Y por otro lado, muy poquito tiempo después, en 1789, la Revolución Francesa, ¿sí? Que va a tener un impacto tan grande a nivel, no solamente en Europa, sino a nivel global, que se va a considerar que es la revolución que termina por derribar completamente al antiguo régimen. Durante la Revolución Francesa, bueno, lo que se hace es presionar al rey, es una revolución muy violenta, lo que se hace es presionar al rey para sancionar una constitución, para dividir su poder, para crear una asamblea, ¿sí? Lo cual en un principio funciona, pero posteriormente los franceses, los revolucionarios, van a decapitar al rey y van a crear una república, ¿sí? Imagínense qué cambio de mentalidad, ¿no? Pasar de considerar al rey un enviado de Dios prácticamente a cortarle la cabeza en la guillotina como si fuera un criminal, digamos, ¿no? Esto ya nos ilustra un poco digamos, lo radical que fue este cambio de mentalidad, este cambio político y social. Tanto la guerra de independencia de los Estados Unidos como la Revolución Francesa son revoluciones burguesas principalmente, ¿sí? Son dirigidas por burgueses, ¿sí? Que utilizan al resto de las masas del tercer estado como fuerza de choque, ¿sí? Para poder hacerse con el poder. Ahora, justamente estas revoluciones burguesas acaban con el antiguo régimen e imponen a este nuevo tipo de Estado, ¿sí? El Estado liberal, que es un Estado justamente que está determinado por los valores burgueses, que son valores muy atados al capitalismo y al liberalismo principalmente, son revoluciones liberales. Por eso decimos que este tipo de Estado que nace con estas revoluciones es el Estado liberal, ¿sí? ¿Cómo podemos catalogar al liberalismo? El liberalismo es
la filosofía de la libertad y del progreso intelectual, ¿sí? Por definirla de alguna manera. Valora a la razón por sobre todas las cosas, ¿sí? Y considera que el hecho de que la Iglesia determine cómo todo el mundo debe vivir y que el rey tenga todo el poder concentrado en su persona, considera a esas cosas como cosas irracionales, como cosas ilógicas, ¿sí? El destino de una nación o de un pueblo no puede depender del humor del que se levanta un solo ser humano, ¿sí? Por lo cual, estas revoluciones van a acabar por dividir el poder, ¿sí? Formando tanto monarquías parlamentarias como repúblicas, ¿sí? Que son sistemas en los cuales el poder siempre está dividido. Y por otro lado van a también modificar el paradigma económico de las sociedades europeas y de las sociedades del mundo en general, principalmente en Occidente, ¿sí? ¿Qué plantea el Estado liberal? El Estado liberal va a proponer una defensa acérrima de los derechos individuales, ¿sí? De los derechos del individuo, de los derechos de la persona física, humana, en su sentido individual, ¿sí? Derechos a los cuales el liberalismo considera derechos naturales, ¿sí? Y derechos, por lo tanto, inviolables, ¿sí? Son derechos naturales y derechos inviolables. ¿Cuáles son estos derechos? Bueno, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ¿sí? El derecho a la igualdad, ¿sí? Principalmente plantean que somos iguales ante la ley, que tenemos los mismos derechos, igualdad de derechos, y que tenemos la misma dignidad, ¿sí? Todos los seres humanos. Por lo cual, digamos, detestan a la sociedad de privilegios, ¿sí? Los principios liberales desprecian a los principios estamentales de la sociedad del antiguo régimen, ¿sí? También la cuestión de la propiedad privada, ¿sí? John Locke, que es el padre del liberalismo político, planteaba que los seres humanos desde que llegamos al mundo ya tenemos una propiedad privada, que ¿cuál es? Es nuestro cuerpo, ¿sí? Aun cuando no tenemos nada, tenemos algo físico que nos pertenece, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Por lo cual considera que el hecho de tener una propiedad privada es algo natural para el hombre, es algo natural para el ser humano, por lo tanto nadie tiene derecho a violar la propiedad privada de una persona, ¿sí? Y no solamente hablamos de la propiedad privada, sino que hablamos de la privacidad en general, ¿sí? El liberalismo promueve el respeto por la privacidad de las personas. Por ejemplo, el principio fundamental de que una persona pueda hacer en su casa lo que quiera. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, que en un día libre una persona se pueda, mientras esté en su casa, que se pueda levantar a la hora que quiera, que pueda prepararse la comida que quiera y comer lo que tenga ganas ese día, ¿sí? Que tenga en la vía pública una libertad de expresión, ¿sí? Y una libertad de acción también siempre y cuando no perjudique a otros, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Los derechos a nivel público y también los derechos y la privacidad a nivel privado, a nivel íntimo, ¿sí? Respecto al poder, como dije antes, el poder está dividido, ¿sí? Por lo general el poder se lo divide en tres, ¿sí? Que es algo que sigue vigente hasta hoy, ¿sí? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿sí? Que son los tres poderes fundamentales de las sociedades liberales y de las sociedades modernas también, por lo menos en Occidente, ¿sí? A diferencia del antiguo régimen, que el poder lo ejercía el rey y lo ejercía de por vida, ¿sí? Y totalmente concentrado en su persona, acá pasa bastante lo contrario, ¿sí? El poder está dividido y los que ejercen el poder lo van a ejercer durante un tiempo limitado, ¿sí? El tiempo durante el cual ejercen el poder y la manera en la que deben ejercer el poder siempre va a estar determinada y pactada en las constituciones, ¿sí? En las constituciones nacionales de los diferentes países, ¿sí? Hablemos un poquito de lo económico. Respecto a lo económico, este tipo de Estado, el Estado liberal,
promueve básicamente que el Estado no intervenga para nada en la economía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cree en las leyes naturales del mercado. El liberalismo considera que el mercado es el asignador más eficiente de recursos, por lo cual el Estado no debe controlar la economía. ¿Sí? En el Estado absolutista el Estado controlaba bastante la economía, ¿sí? Por lo que dijimos del mercantilismo. ¿Sí? Se encargaba de que se venda lo más posible y de que se compre lo menos posible, etcétera, ¿sí? Por los principios mercantilistas. Eso acá va a cambiar. La economía es capitalista, ¿sí? Liberal capitalista, y promueve el libre comercio, ¿sí? Más que el mercantilismo, ¿sí? ¿Qué es el libre comercio? Yo poder elegir qué es lo que quiero vender, qué es lo que quiero comprar, ¿sí? Y lo que vendo, elegir yo mismo a qué precio lo quiero vender, y lo que un vendedor me vende, que pueda él elegir a qué precio me lo quiere vender, ¿sí? Que obviamente yo puedo elegir comprar o no, ¿no? Según lo que me parezca el precio. Ahora bien, el Estado no debe intervenir en la economía, ¿sí? Em, Porque el mercado es el asignador más eficiente de recursos, como dije, ¿sí? Por lo cual, podríamos decir que el liberalismo considera que digamos, este deseo de bienestar, este deseo de comodidad y de progreso que tiene cada individuo, es algo que se debe promover, ¿sí? Es decir, se debe impulsar al individuo a perseguir sus sueños y sus deseos individuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el liberalismo plantea que si yo persigo mis sueños y mis deseos y mi bienestar, y el otro también, y ustedes también, y cada uno sigue, digamos, sigue sus propios deseos e intenta conseguirlos siempre respetando la ley y respetando a los demás, vamos a lograr el beneficio de todos, ¿sí? Plantea eso, que obviamente es un poco idealista y puede llegar a ser visto como un poco utópico, pero que bueno, al mismo tiempo tiene su sentido, ¿sí? Si cada uno persigue su propio bien, siempre respetando a los demás, ¿sí? Y sin dañar a los demás, bueno, lo más probable es que vayamos más direccionados a estar todos bien, si todos obedecemos a esas normas, ¿sí? Y a esos principios. Las funciones del Estado, por lo tanto, no van a tener que ver con la economía, sino que van a ser poquitas, ¿sí? Los liberales están a favor de que el Estado sea mínimo, ¿sí? Que tenga ciertas atribuciones y ciertas tareas muy puntuales, que son, por ejemplo, seguridad y justicia, ¿sí? Seguridad para todos y justicia para todos, es decir, el Estado tiene que ser una estructura que te tiene que defender si alguien te roba, si alguien mata, ¿sí? Si alguien te estafa o te engaña, o si alguien está teniendo un comportamiento que con vos que no es correcto y que es muy malo, digamos, ¿sí? En términos sencillos. Em, por otro lado, la educación básica, ¿sí? El Estado tiene que intervenir para garantizar, por ejemplo, que toda la población esté alfabetizada, ¿sí? Lo básico, que todo el mundo sepa leer y escribir y que todo el mundo sepa cuánto es 2 más 2 como mínimo, ¿sí? Em, por otro lado, también el control de las Fuerzas Armadas, es decir, la protección de las fronteras, ¿sí? El Estado tiene que poder defender a la población que lo compone, ¿sí? Que lo habita, ¿sí? Para, digamos, para protegerla ante cualquier invasión extranjera, contra cualquier agresión, ¿sí? Para tratar de mantener una relación pacífica con otras naciones, etcétera, por una cuestión de que no vivimos solos en el mundo, ¿sí? Y por otro lado también las obras públicas, la realización de obras públicas, ¿sí? Por ejemplo, lo que puede ser la mantención de un espacio verde, construir un puente si es necesario construir un puente para llegar de un punto A a un punto B y por el momento no es posible, ¿sí? Mantener las rutas y caminos en condiciones, etcétera, 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 ¿sí? Así que bueno, me parece que hasta acá ya estuvo bastante completo, por lo menos estos dos tipos de estados, ¿sí? Estado absolutista y estado liberal. Ahora enseguida voy a grabar, o en un ratito, voy a grabar otro video sobre el estado fascista y el estado de bienestar, que son los dos tipos de estado que quedan, ¿sí? Cuando terminemos de ver estos videos, lo que vamos a hacer en la parte de actividades en la plataforma, les voy a dejar
les voy a dejar una actividad en la que van a tener que hacer un cuadro, ¿sí? Sobre comparando estos 4 tipos de estado en base a estos videos que estoy haciendo, ¿sí? Así que bueno, que estén bien, chicos.